oportunidad más, Señor. Es tu fidelidad, Dios, la que permite que hoy estemos aquí, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu hoy tomando mi boca, Dios, para que no sea lo que yo hable, Dios, sino lo que tú quieras hablarnos, Padre. Que no sea mi voluntad y lo que yo pienso y he hecho, sino lo que tú quieres, Dios. Para todos los que hemos venido buscando una palabra, buscando una respuesta, trayendo, Señor, a tu presencia todo lo que quizá nosotros ya no podemos arreglar y solucionar, y solo lo haces tú. Dios, yo coloco a cada uno de los que estamos hoy aquí, Dios, en tu altar. Y yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu permeando sus corazones, Dios. Que esta palabra que hoy se va a exponer, Señor, se glorifique en cada una de sus vidas, Dios. Y sea tu voluntad, Dios. Que sea un rema, Padre, que en sus corazones no torne vacía, Señor, sino que se convierta en viva y eficaz, porque ellos son hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido por una palabra? Amén. Todos venimos a este lugar con la misma intención, y es que el Señor nos hable, que el Señor direccione cada día nuestra vida. Amén. De verdad que es un privilegio el que el Señor me da, que nuevamente me pare aquí a compartir algo que Él me regaló a mí y que ministró mi vida en gran manera. Y sé que también será de bendición para ustedes. Amén. Con esa palabra me pasó algo muy particular, porque yo tenía mi prédica preparada y el jueves vine al culto y el pastor estaba hablando del mismo tema. Entonces yo dije, no, Señor, tengo que cambiar esta palabra porque ya el pastor la habló, y obviamente pues nosotros no desconocemos que el nivel del pastor es un nivel alto. Y yo le dije, mi esposo le dije, no, amor, yo la voy a cambiar. Me dijo, no hable lo que Dios le habló, porque eso fue lo que Dios le habló a usted. Y el Señor me hablaba y me decía, no la cambies, porque yo estoy hablando de eso, porque es que mi pueblo necesita. Mi pueblo necesita. Y yo dije, gloria al Señor. Yo le coloqué a esta palabra como título, ¿tu voluntad o la de Dios? Y para hablar de voluntad vamos un segundito a Génesis 1:27. Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando dice a su imagen, no se refirió a un cuerpo como tal, porque Dios en su esencia es espíritu. A lo que hacía referencia es a una mente que nos dio para pensar, a una voluntad para decidir y a unas emociones para expresar. A eso era que el Señor se refería. Entonces vemos, hermanos, nos vamos a enfocar hoy en la voluntad. Vemos que existen dos voluntades, la voluntad de Dios, que es la soberana, y la voluntad de nosotros, que es la permisiva. Y para hablar de este tema, yo me enfoqué en un personaje de la Biblia
que me llamó mucho la atención, porque siendo un siervo de Dios, siendo un profeta, siendo un hombre usado por el Señor, en un momento su voluntad lo traiciona y toma una decisión muy equivocada, de la cual vive cosas fuertes. Y les estoy haciendo referencia del profeta Jonás. Si quiere, me regalan Jonás 1, vamos a leer del 1 al 3. Dice, y Jonás se levantó, no, del 1 al 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esto era lo que más me impactaba, porque como un hombre de Dios en un momento de la vida quiere estar lejos de la presencia de Jehová. Sin la presencia de Él no somos nada, y cuando le conocemos queremos estar siempre. Amén. Aquí vemos las dos voluntades. Vemos la voluntad de Dios, que era que Jonás fuera y llevara un mensaje de arrepentimiento a Nínive, sin importar la condición de pecado que este pueblo estaba viviendo. Y vemos la voluntad de Jonás, que fue ir a otro lugar, huyendo de Dios, porque argumentó. En Jonás 4:2 vemos su argumento. Se lo parafraseo. Él dijo, no merecen una oportunidad de Dios, no merecen el perdón porque están en pecado. Fue su propio argumento. Jonás fue traicionado por su voluntad. Jonás actuó bajo una voluntad basada en su pensamiento egoísta, en su pensamiento de juicio, que no estaba basado en la fe. Porque mientras Dios veía a ese pueblo a futuro y sabía y quería darles una nueva oportunidad, Jonás estaba haciendo un juicio por su presente. Amén. Y lo que me preguntaba era, ¿por qué Jonás, siendo un siervo de Dios? Porque cuando iniciamos a leer el texto, la palabra dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Dios no le habla a todo el mundo. Esto me ratifica que Jonás era un hombre de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Jonás por qué Jonás tenía su voluntad tan desviada a lo que era la voluntad de Dios? ¿Qué pasaba con Jonás? Y voy a la palabra en Romanos 12:2. Romanos 12:2. A mí me gusta leer porque siento que no pierdo el hilo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? La mente. ¿Qué está diciendo? La renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo que nos muestra o nos pone sobre la mesa por qué tenemos problemas con nuestra voluntad. Y la palabra es clara. La palabra habla de una mente renovada. La palabra habla de un pensamiento alineado al pensamiento de Dios, que es su voluntad. Amén. Pero ahí es donde está el problema.
porque es muy fácil leerlo, es muy fácil entenderlo. Pero cuando vamos a la realidad, cuando vamos a nuestro diario vivir, nos damos cuenta que no es fácil. Que no es fácil porque la mente es fuerte, la mente es tremenda. Pero también la palabra me llevaba a algo, que la mente es renovada y transformada a través de la palabra del Señor. Nosotros debemos entender y estar convencidos que la palabra es el primer medio por el cual el Señor nos va a guiar. Nos va a guiar, ¿por qué? Porque la palabra es revelación y es sabiduría para poder conocer y entender el carácter de Dios, para poder conocer la voluntad de Dios. El Señor me llevaba a Salmo 119, 105. Me regala Salmo 119. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A veces quizá lo leemos por encima, pero esto quiere decir: de la oscuridad Dios me saca a la luz. De la ignorancia Dios me saca al conocimiento. O sea que solamente a través de la palabra voy a conocer a Dios. Y más adelantico vamos a empezar a ver por qué el Señor está haciendo tanta énfasis en que busquemos de su palabra. Otra cosa muy importante es que no es solo conocerla y de pronto atesorar mucha en nuestra mente, sino que también nuestro corazón tiene que estar dispuesto a obedecerla, a ponerla por obra, porque si no, este libro simplemente seguirá siendo un libro y mi mente simplemente estará llena de mucho conocimiento, porque la palabra dice que ella es viva y eficaz, ¿cierto? Pero solamente se convierte en viva y eficaz cuando yo la pongo por obra, cuando yo decido obedecerla, cuando en mi corazón está la disposición de obedecer. Tenemos problemas y no es fácil, porque obedecer al 100 y vivir al 100 es difícil, pero es la intención de mi corazón. Es lo que mi corazón quiere y anhela. Mi corazón tiene que anhelar vivir bajo la voluntad de Dios. Amén. Y cuando nuestra mente no ha sido renovada, cuando nuestra mente no ha sido transformada, nos metemos en serios problemas con nuestra voluntad. Porque solo a través de la palabra podemos apagar los dardos del enemigo. Y vamos a mirar unos ejemplos, lo que el Señor traía a mi corazón. Y pareciera que fueran cosas insignificantes y que no tuvieran mucha relevancia, porque quizá ni siquiera tenemos que orar al Señor, es su voluntad que yo haga eso, porque ya está escrita y es obvia para cumplirla y para hacerla. Amén. Y el Señor traía a mi mente por algo que me pasó esta semana y me decía, bueno, si mi hijo fue a la cruz y murió de la manera como murió, para que por sus llagas ustedes y yo fuéramos sanos, ¿cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios en ese pasaje? Que vivamos bien, que vivamos sanos, que disfrutemos de salud, ¿cierto? ¿Y cómo se cuida el cuerpo? Con una buena alimentación, alimentándonos bien y sanamente. Entonces, si yo conozco y sé que esa es la voluntad de Dios, que estemos bien, ¿por qué como mal? ¿Por qué como mal si sé que un día voy a terminar mal? ¿Saben por qué? Porque nuestra voluntad está permeada por un pensamiento que solo le interesa el deleite del paladar, sin importar que el Señor dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea que sí tengo una responsabilidad delante de Dios con mi cuerpo. O sea que si yo me enfermo, no puedo ejercer el ministerio. Si yo no cuido mi cuerpo,
vendrán cosas que van a interferir en el propósito de Dios para mi vida. Esta semana yo fui al médico porque vengo con un problema de colon de hace tiempos. Entonces ya me sentía como bastante malosa, delicada. De hecho, alcancé a llamar al pastor y a decirle que no iba a predicar. Y me fui al médico y bueno, y me examinan y me miran. Y ustedes saben que hoy en día los médicos no tienen nada bueno para decir. Uno va al médico y sale más enfermo, sale más torturado, sale peor, sale con su mente atribulada. Y yo salí tan mal que me senté en un andén a llorar. Y empecé a decirle a Dios: Señor, ¿por qué? Si yo te estoy sirviendo, si tú conoces los anhelos de mi corazón y sabes, Dios, que yo quiero hacerlo, que yo quiero servirte, ¿por qué esto? Y el Señor me decía: porque has hecho tu voluntad. Y tu voluntad te llevó a la misma situación de Jonás. Cuando Jonás estuvo allá en el fondo del mar y la tormenta estaba terrible y Jonás sentía miedo de morirse. ¿Has quedado como Jonás? Allá te fuiste por tus propias decisiones. Hacía muchos años me habían hecho los mismos exámenes y me habían advertido que tenía que cambiar mi manera de comer, que tenía que alimentarme muy bien, pero yo no lo hice porque no me dolía nada y porque me sentía bien. Era mi irresponsabilidad. Entonces, en ese momento, ¿qué hice? Le dije: Señor, perdóname. Perdóname, Dios, porque he sido atrevida. Quizá estoy en el estómago del pez. Y como Jonás, cuando quedamos en el estómago del pez, entonces sí vamos a Dios. ¿Pero a qué vamos a Dios? A que Dios haga nuestra voluntad. Señor, hice mi voluntad, me enfermé, pero ahora quiero que me sanes. A veces tomamos a Dios como nuestro sirviente. Vamos a Él con una lista de peticiones y de cosas que nuestro corazón anhela. Y esto, Señor, y esto, y aquello, y lo otro, y así. Pero antes no le hemos dicho: Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y miren que es muy importante cuidar nuestra salud. Es tan importante como lo es el resto de cosas, como lo es prepararnos, como lo es trabajar, como lo es constituir un hogar. Pero es muy importante, porque si uno está enfermo, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Así el Señor tenga muchas cosas, haya muchas promesas, pero si yo no decido cuidarme, cuidar el templo del Espíritu, va a ser muy difícil. Y a veces esto, yo le decía a mi esposo: amor, esto parece como insignificante y casi nunca se habla de eso, pero también uno a veces, todos los hermanos están enfermos. El que no enfrenta una cosa, enfrenta la otra. El que no vive una cosa, vive la otra. Y todos clamando por un milagro. Y yo decía: ¿cómo, Señor? Si tu Hijo murió en la cruz para que nosotros fuéramos sanos. Tu voluntad es que estemos sanos. Pero nuestra voluntad permisiva nos lleva a desobedecer y a no cuidar nuestro cuerpo. Y cuando las enfermedades son por una mala alimentación, pero también hay enfermedades que son espirituales y que tienen sus inicios en la parte espiritual. Durante muchos años yo viví con una gastritis, que las crisis me llevaban a la clínica. Y eso era todas las semanas, una vez en la clínica, todos los meses, 3, 4 veces en la clínica. Hice una dieta una vez de un año que quedé pesando 45, pero no comía nada de lo que sabía que me hacía daño. Y estaba cansada, ya había conocido las cosas de Dios. Y un día me arrodillé y le dije: Señor, dime qué pasa con esta gastritis. Dime por qué no hay ningún tratamiento. Yo iba al médico y me decían: ya le hemos dado todo lo que hay. Pagué particular, pagué especialista, duraba 3, 4 meses bien. Y volvía, y volvía, y volvía, y volvía. Y la gastritis ya no me dejaba hacer muchas cosas. Una de esas, yo no podía salir porque llegaba a un lugar y no podía comer nada, o me tocaba llevar el mercado. Y el Señor habla a mi corazón y me dice: bájale
a la rabia y a la soberbia. Bájale y verás cómo vas a empezar. Y ha sido difícil. Aquí está mi esposo. Ha sido difícil porque a mí me estresaba un zapato ahí no acomodado como yo decía que se tenía que acomodar. A mí me estresaba en la oficina un lapicero puesto en otro lugar. Y yo empecé a meditar y yo dije, Señor, voy a morir por todas esas bobadas. Mi vida se está acabando y se está deteriorando por todas esas cosas tan insignificantes. Y empecé a hacer terapia y a decirle, Señor, el Señor nos ha llamado a paz. Y aunque a veces parecen cosas insignificantes, son cosas de ponerle atención. Pero es nuestra voluntad la que nos lleva a eso. Es nuestra voluntad y es nuestra mente que no ha podido ser renovada. ¿Por qué? Porque estamos desnutridos de palabra. Porque no escudriñamos, porque no le estamos dedicando el tiempo que el Señor necesita que le dediquemos. Yo no sé, hermanos, yo no sé porque no conozco sus vidas, pero no sé si solamente se quedan con lo que aquí se da. Yo no sé cuánto tiempo le dedicas a escudriñar la palabra. No sé si hay más tiempo para el celular, para las redes, que para ir a la presencia de Dios a escudriñar. No lo sé, hermanos. Cada uno conoce. Pero necesitamos que nuestra mente, que nuestra voluntad sea alineada a la voluntad de Dios. Y si seguimos analizando más cosas que parecen insignificantes, pero son importantes. ¿Por qué se acaban los matrimonios? ¿Por qué existe la palabra divorcio? Si cuando hacemos el pacto, lo hacemos para toda la vida. Porque la palabra dice hasta que la muerte los separe. Y si Dios lo dice, ¿será que se puede? Sí, hermanos, se puede. Pero ¿por qué hay mentes con el divorcio, con la palabra separación? Porque se toman decisiones en una voluntad permeada por emociones, por altivez, por el ego de que yo no me dejo, yo tengo la razón. Y obviamos la voluntad de Dios. Yo soy antidivorcio. Yo soy de las que le digo a mi esposo hasta que la muerte nos separe. Y vivimos un proceso, nos separamos y duramos 1 año separados. Pero ¿dónde está mi esposo? Porque siempre le dije a Dios, yo voy a hacer el pacto hasta que la muerte nos separe. Y cuando mi esposo se fue de la casa, él no estaba, pero yo seguía creyendo que el Señor lo traería. Un día el Señor me dio una palabra y me dijo, lo volveré a traer, lo restauraré y tú lo verás detrás de un púlpito predicando de mi palabra. El sábado de la vigilia lo vi. Se viven procesos, hermanos, porque a veces nosotros tomamos decisiones basadas en nuestra propia voluntad. Pero así como el Señor hizo con Jonás, Jonás hizo su propia voluntad, pero el Señor tuvo misericordia. Y Jonás terminó haciendo la voluntad de Dios. Dios terminó ayudando a Jonás. Así el Señor hace con nosotros. Lo que pasa es que, perdón, hermanos, yo no sé por qué el Señor me habla así, pero Dios me decía, testarudos y necios. Si usted sabe que la palabra dice que mentir mata el alma, ¿por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? En algo tan fácil. Yo no tengo que ir a orarle a Dios y a decirle al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que yo diga una mentira? No, eso ya está escrito. Eso solamente se obedece. Pero aún seguimos desobedeciendo. Entonces la voluntad de Dios dice es no mentir, pero yo lo hago. Entonces la palabra dice que el papá de la mentira es el diablo. Entonces yo soy hija de Dios o hija del diablo. Pero mi pensamiento, que no ha sido permeado por la palabra, me lleva a obligar a mi voluntad a hacer cosas que a Dios no le agradan. Muchas veces tenemos problemas
problemas con el ministerio, con la iglesia, no queremos congregarnos. Hay cosas que están por delante que ocupan el primer lugar. Entonces yo no puedo ir porque tengo una reunión con mi familia, no puedo ir porque tengo que ir a trabajar. Eso es solamente un culto. Yo no soy pastor ni soy pastora. Con un culto que yo escuche en la semana, con eso tengo. Pero si vamos a Dios todos los días y le decimos, guárdanos, bendícenos y protege toda nuestra familia. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra voluntad a veces es tan atrevida que tratamos a Dios como nuestro sirviente. Queremos que Dios nos dé, nos cuide, nos haga todo, pero nos cuesta hacer su voluntad. Y quedamos mal con Él en cosas tan pequeñas como las mentiras, como tantas cosas que son ya verídicas en la palabra. ¿Cuánto más en lo más profundo? Cada uno conoce su corazón y conoce su vida. Cada uno sabe con qué lucha. Cada uno sabe qué es eso que se le ha entronado y no ha podido vencer. Cuando leemos la historia de Jonás, de pronto nos asombramos, ¿cierto? Y empezamos a hablar y a decir, tan rebelde. ¿Por qué Jonás hizo eso? Uy, no, terrible como era Jonás. Pero ¿cuántos hoy estamos en la posición de Jonás? ¿Cuántos hoy nos cuesta hacer la voluntad de Dios? ¿A cuántos nos cuesta esperar una respuesta en Dios? Yo no sé ustedes, yo soy casada, pero cuando yo escogí a mi esposo, yo no le pregunté a Dios. Yo lo escogí porque me parecía simpático y porque me hablaba chévere y porque yo me quiero casar con este es el que yo tengo que atrapar. Y me casé. Y después de que vinieron los ayayay, cuando estaba metida en el estómago del pez, me tocó, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Hice mi voluntad, pero ahora vengo también a tu presencia a que hagas mi voluntad. Y claro que el Señor nos ama y claro que la misericordia de Dios está para nosotros nuevas cada mañana, dice la palabra. Y quizá esta es una palabra que cuando el Señor me hablaba, yo decía, Señor, esto es fuerte, porque a veces uno no ve el cumplimiento de muchas cosas, uno no recibe las promesas porque el Señor simplemente no las puede dar. A veces estamos orando por una bendición financiera, estamos orando por un trabajo y la puerta no se abre, la puerta sigue cerrada. ¿Pero por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón y Él dice en su palabra que todo tiene su tiempo. Y quizás si el Señor me da una bendición financiera grande, si el Señor abre la puerta en un trabajo, de pronto yo me voy a olvidar de Él. Entonces, a veces nuestra propia voluntad obliga a Dios a que retenga las bendiciones. Esta es una palabra que el Señor me regalaba y me decía, todo se basa en algo, el desconocimiento de mi voluntad. Nosotros no queremos intimidar, nosotros no queremos escudriñar la palabra. Y cuando Dios me hablaba esto, yo le decía, gloria a Dios, porque esa palabra primero me quebrantó a mí, primero me exhortó a mí y me confrontó muy fuerte. Porque yo estaba pidiéndole por mi salud y yo le hacía un poco de reclamos y le decía, Señor, ¿por qué me voy a enfermar si yo siento que ahora sí estoy caminando al 100? Y el Señor me exhorta. El Señor no vino a decirme, venga, le doy un besito y la consuelo y mañana mismo la sano. No, el Señor me exhortó. Pero cuando Dios lo exhorta a uno, yo me pongo feliz. Porque digo, mi vida le interesa a Dios. Yo no estoy pasando desapercibida delante de Dios. En el cielo me han visto. Y cuando el Señor me exhorta
yo siento el amor de Él más cerca de mí. Porque yo digo, si Él me está diciendo, no sigas por este camino y encamínate por el mío, es porque Él quiere hacer algo conmigo. Es porque Él quiere, así como lo hizo con Nínive, darnos otra oportunidad. Nínive era un pueblo que estaba ofendiendo a Dios, que estaba espiritualmente muy mal, pero el Señor seguía apostándole. Y lo mismo pasa con nosotros. Quizá hay cosas que estamos haciendo que al Señor no le agradan, pero el Señor sigue apostándole. El Señor sigue creyendo que puede haber un cambio, que puede haber un arrepentimiento. Amén. Y hoy el Señor quiere mostrarnos eso. Hoy el Señor, ¿qué quiere? Que renunciemos a nuestra propia voluntad. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil esperar una respuesta de Dios cuando mi ego quiere las cosas ya. No es fácil esperar una palabra de Dios cuando mis emociones quieren ya. Pero hagámoslo, hermanos, y veremos que nuestra vida tiene un cambio. Porque lo que Dios ya tiene y lo que en el cielo ya está agendado y estipulado para nosotros, se tiene que cumplir. Nosotros decidimos cómo conectamos con la voluntad de Dios, a través de un proceso o con amor, agachando nuestra cabeza y diciéndole, sí, Señor, lo voy a hacer. Renunciemos, hermanos, a nuestra propia voluntad. Renunciemos y dejemos que el Señor haga. Porque cuando nuestra voluntad conecta con la voluntad de Dios, dice la palabra que recibimos bendiciones para nuestra vida. En Salmos 5:12 dice, porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. También recibimos revelación. En 2 de Pedro 1:21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y la más importante, vida eterna. En 1 de Juan 2:17 dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y esta es la más importante. Gloria a Dios. Porque en esto se resume el evangelio, en la vida eterna, en el plan de salvación. Un plan de salvación a través de Jesucristo, que fue y murió en la cruz por usted y por mí. Quizá ni siquiera haciendo su voluntad, porque en Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El ejemplo más grande de humildad para cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, no es fácil, pero Dios nos dejó la herramienta. Tenemos la herramienta para hacerlo. Si queremos que nuestra vida sea bendecida, si queremos ver en nuestra vida prosperidad en todas nuestras áreas, alineemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Aquí tenemos un punto de referencia muy alto, porque nuestro pastor conoce de la palabra y la ha escudriñado. Y ese es nuestro punto de referencia. Si queremos ver las promesas de Dios en nuestra vida, alineemos nuestra voluntad a la de Dios. Esta palabra el Señor la ha venido hablando desde el jueves. Y yo sé y siento en mi espíritu que estamos fallos de palabra. Yo siento en mi espíritu que a veces nuestras ocupaciones, a veces nuestro trabajo, a veces las redes quitan tiempo que es de Dios. Y si el Señor está hablando, es porque el Señor nos quiere ver bien. Porque nosotros vinimos aquí con un propósito. ¿Cuál? A
a cumplir su palabra, a hacer su voluntad. Nosotros no vinimos aquí a vivir rico, a vivir chévere solamente. Vinimos a cumplir la voluntad de Dios, que estaba ya especificada, que estaba ya escrita para cada uno de nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá. Nosotros no conocimos las cosas de Dios porque sí. Yo estoy segura que para cada uno de los que estamos aquí hay una función, hay un propósito específico. Todos somos un cuerpo y somos el cuerpo de Cristo. Hermanos, yo quiero que se pongan sobre sus pies y que con un corazón dispuesto, con un corazón humilde ante la presencia de Dios, le digamos que nos perdone. Que nos perdone si hay cosas que estamos viviendo porque hemos hecho nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Ahí cada uno en su lugar sabe qué proceso de pronto está viviendo o qué está pasando, porque quizá en algún momento tomó una decisión equivocada, una decisión que fue permeada por un pensamiento de ego, que fue permeada por un pensamiento errado, una decisión que la tomó en sus emociones y no tomó a Dios en cuenta. Señor Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, Padre. Hoy hemos escuchado tu palabra, Dios. Hoy te hemos escuchado, Señor. Y entendemos que hemos fallado y que aún fallamos y que aún hay cosas con las que luchamos. Ayúdanos, Señor. Coloca en nuestra vida, Padre, el querer como el hacer, de escudriñarte cada vez más. Porque solo a través de tu palabra podemos encontrar y descubrir y conocer tu carácter, Señor. No hay otra forma, no hay otra forma, Señor. Perdónanos, Padre, si nuestro tiempo se ha dedicado para cosas que son vanas y que a nuestra vida no traen crecimiento espiritual. Perdónanos, Señor, si no hemos cuidado este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Si nos hemos vuelto esclavos quizá de trabajos porque queremos alcanzar metas que son en nuestro propio ego, Padre. Perdónanos, Señor, si cuando nos presentamos delante de ti solamente hacemos una lista para que tú obedezcas y no te decimos haz tu voluntad aquí como en el cielo. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos dejado de hacer cosas que tú sabes que podemos hacer, Padre. Llena nuestra vida, Señor. Llénala cada día más de tu presencia, Señor. Reconocemos, Padre, que te necesitamos. Reconocemos que sin ti no somos nada, Dios. Ayúdanos, Señor, porque en medio de este mundo de caos, Señor, este mundo que cada día anuncia cosas feas, tú quieres que experimentemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo tú puedes dar. Pero alinea, Señor, nuestra mente. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón siempre dispuesto, un corazón dispuesto para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que haya hambre y sed de ti, Señor. A que cada día yo sienta la necesidad de buscarte más y más. Alíneanos, Señor. Alíneanos, Padre, porque fuera de ti no somos nada. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque solo nuestra vida es bendecida a través de ti. Y tenemos el privilegio, Dios, de haberte conocido. Tenemos el privilegio, Señor, de hacer parte de una agenda del cielo. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito del cielo aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entenderte. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti. A tener la paciencia
para cuando tú quieras responder, a entender de pronto un no tuyo, Padre. Danos el discernimiento, Señor, para poder anclar todas las áreas de nuestra vida a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y ustedes me dicen